Hechos capítulo 1. Nos vamos a preparar para la llenura del Espíritu Santo. Antes de ver estas tres cosas que quiero mencionar, hermanos, acerca de la llenura del Espíritu Santo, la palabra llenura del Espíritu es sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. ¿Te recuerda cuando, usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 3, cuando Jesús recién iba a iniciar su ministerio de predicación del Evangelio? Vino alguien para preparar el camino, un profeta. Este profeta se llamaba Juan el Bautista. Le llamaron Juan el Bautista no porque ese fuera el apellido del papá, así como nosotros hoy en día, sino que porque él venía con el bautismo. Él fue el primer bautizador en agua para todos los que aceptaban el mensaje que él traía de parte de Dios. Por eso aquí dice la Biblia que todas las multitudes venían al Jordán para ser bautizados por Juan. Por eso se conoce como Juan el Bautista, porque trajo el mensaje de Dios, y el que recibió el mensaje, él lo llevó a las aguas bautismales con el propósito de confirmar esa fe que cada uno de ellos, porque dice dando testimonio, o sea, el bautismo fue un testimonio, una confirmación, una ratificación en el corazón de los que habían aceptado el mensaje, de que habían creído en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios había enviado de arrepentimiento a través de Juan. Entonces el ministerio de Juan fue un ministerio preparatorio. Él vino precisamente para allanar el camino para la llegada del Mesías. Y en cierta ocasión, al ver el poder del mensaje de Juan, los religiosos, hablando de los líderes del judaísmo de aquel tiempo, mandaron un grupo de personas, entre ellos, para demandarle a Juan que les diera la certeza si él era el Cristo, porque al parecer tenía algunas evidencias de lo que el judaísmo esperaba como las características del Mesías. Algo vieron en Juan, sobre todo quizás cuando él hablaba de la justicia, porque era un hombre que hablaba así, el hacha ya está puesta, decía. Y aquel que no daba buen fruto, pues lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Era un mensaje bastante fuerte, hermano. Y algunos quizás creyeron que él era el Cristo, que era el Mesías. Así que enviaron una comitiva para interrogar a Juan si él era el Mesías. Y él, con toda sencillez y humildad, dijo: no, ni por cerca, yo no soy el Mesías, pero soy un enviado de Dios para preparar el camino del Mesías, del cual, dijo él, yo no soy digno ni siquiera de desatar o amarrar la correa de sus zapatos. Pero cuando el Mesías venga, dijo él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Mi bautismo, dijo él, es un bautismo de arrepentimiento, es decir, una señal de arrepentimiento, un testimonio de arrepentimiento al mundo. Pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, dijo, él sí los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Desde ese momento, Juan estaba anticipando que en un momento determinado todo cristiano, todo hombre y mujer de fe que aceptara el mensaje del Evangelio, sería sellado. Su vida, su testimonio, sería sellado por el poder del Espíritu Santo. Y ese momento, hermanos, llega
después de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús, que es donde comienza a narrar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es similar al libro de Génesis. ¿En qué sentido? El libro de Génesis habla de los principios de la creación, los principios del mundo, los principios de la oración, los principios de la fe. Todo eso está en el libro de Génesis. Y efectivamente el nombre de Génesis significa principio, ¿verdad? Origen. El libro de los Hechos es similar en el sentido de que nosotros vemos los orígenes de la iglesia. Vemos el principio de la iglesia. Vemos cómo el Espíritu Santo, hermano, formó a la iglesia. Y oramos en esta noche, hermanos, que esta congregación o cualquier iglesia cristiana en nuestro país y en el mundo, anhelemos estar alineados a los principios del Espíritu Santo, de la formación del Espíritu Santo en la iglesia. Porque en la medida, hermanos, que la iglesia o los creyentes nos alejamos del génesis de la iglesia, es decir, de los principios de la iglesia que están revelados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esa medida la iglesia se enfría. La iglesia pierde su fulgor, pierde su fuego, pierde la gloria de Dios, que es fundamental para que la iglesia pueda, hermano, funcionar en el mundo. La gloria de Dios no es algo que nosotros podemos dejar de lado y seguir siendo iglesia. En el momento que la iglesia pierde la gloria de Dios, en ese momento la iglesia puede ser llamada cualquier cosa, pero no iglesia de Cristo. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros estemos alineados a los principios de la palabra de Dios, a los principios de la iglesia, porque de esa manera, hermanos, Dios garantiza de que usted y yo vamos a cumplir con la misión que Él nos encomendó, de ser sus testigos sobre la faz de la tierra. Y para ello, hermanos, es necesario, porque así comienza el libro de los Hechos, hablándonos del valor que tiene la llenura, lo que le llamó Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Qué valor tiene para nosotros como personas, como cristianos de manera individual? ¿Y qué valor tiene como congregación? De ahí que Lucas, que es el escritor de este libro, el doctor Lucas, discípulo del Señor, nos dice aquí, y vamos a ir a la palabra, ahí el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, en el primer tratado, Teófilo, que entendemos que era un hombre, un gobernante, un hombre importante de la época, no sabemos mucho de él, pero sí entendemos por lo que dice acá que era una persona importante a quien él le dirige la carta o el libro. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, lo que Jesús hizo y enseñó están en los evangelios. Y Lucas fue el escritor de uno de los evangelios que ahí se llama Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, los evangelios llegan, hermanos, hasta la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y en el caso de Lucas, él habla después de la resurrección de Cristo de algunos discípulos que el Señor visitó después de haber resucitado antes de la ascensión. Hasta ahí llegan. Pero dice, el mandamiento del Espíritu Santo, a quienes también después de haber dado, dice, de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y aquí cita a Juan el Bautista, porque Juan ciertamente bautizó con agua, que era el bautismo señal del arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, Lucas, en el Génesis de la iglesia, habla, hermanos, de una promesa de Cristo, que fue citada primero por Juan el Bautista, hablando del bautismo del Espíritu Santo que vendría, hermanos, sobre la iglesia. Entonces, si esto es lo primero, hermanos, que Dios nos dice que usted y yo necesitamos, nosotros deberíamos, como cristianos, de preparar la vida, de preparar nuestro corazón, de hacer todo lo que humanamente hablando nosotros podemos hacer, hermano. Porque lo divino lo hace Dios, lo humano lo hacemos nosotros. Buscar y hacer todo, hermanos, lo que debemos o deberíamos hacer como cristianos, a fin de que esa gloria del Espíritu de Dios repose, hermanos, con toda certeza en nuestro corazón. Y que usted pueda tener la plena seguridad de que la gloria del Espíritu Santo, la presencia, la llenura del Espíritu, hermanos, ya es una realidad en su vida. Para muchos cristianos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es nada más una promesa, pero solamente para aquellos que realmente van más allá, que no se conforman, aquellos que pelean, aquellos que luchan por las cosas de Dios, harán que la promesa se convierta en una realidad. Hermanos, Dios quiere que la promesa de su Espíritu Santo se haga una realidad en su vida. Dios no quiere que usted y yo pasemos toda la vida cristiana contemplando la gloria del Espíritu, el poder, la llenura, el bautismo, como sinónimamente podríamos decir, sino que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros estemos llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo, y por ello es importante, hermanos, que nosotros nos preparemos. Y yo quiero hablarles de tres cosas que nos preparan para ello. Nos preparan para la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas como discípulos del Señor. Primero, es la fe en la promesa de Cristo. ¿Cuál fue la promesa que hizo Cristo? Dice, versículo 4 de nuevo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el que les prometió él. Dice, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y cuál era esa promesa del Padre? Que serían bautizados con el Espíritu Santo. O sea, todo cristiano debe de experimentar dos bautismos: el bautismo en agua, que es un bautismo de testimonio de arrepentimiento y de la fe en Cristo, y el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu que viene a habitar, a morar, a impactar, a llenar de gloria y de poder la vida de su iglesia, la vida de sus hijos. Hermanos, lo primero que vemos aquí, los discípulos creyeron a esa promesa. Es decir, la fe es fundamental en todo nuestro caminar con Cristo. Hermanos, nuestro caminar es de fe. Usted vino aquí a este lugar hoy por fe para adorar por fe a Cristo, para recibir por fe de parte de Dios. La vida del cristiano no se puede separar, hermanos, de la fe. Y usted y yo, al igual que los discípulos que recibieron esta palabra de parte de Jesús, que fueron, según dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, fueron más de 500 personas que oyeron estas palabras de Jesús.
Pero ellos vinieron a Jerusalén. ¿Con qué propósito? ¿O por qué vinieron a Jerusalén después de haber escuchado esa promesa de Jesús? Porque la creyeron, hermano. Creyeron lo que Jesús les había dicho. Yo lo voy a llenar con mi espíritu. Yo lo prometí, para eso vine, para salvar y para llenarlo de mi gloria. Ellos creyeron esa palabra, hermanos, y se vinieron a Jerusalén. Ahora, algunos la fe les duró unos días. Otros la fe les duró hasta el final. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia. Es decir, la perseverancia, hermanos, en la fe es la que nos mantiene viva la esperanza de que esa promesa tarde o temprano se hará realidad en nuestra vida. Pero aquellos que perdieron la fe, digo esto porque si fueron más de 500 personas las que recibieron esta palabra de Jesús, el recordatorio de esta promesa del Padre, del bautismo en el Espíritu Santo, y vemos en el versículo 1:14 que los que estaban ahí orando unánimes, ¿cuántos eran? Dice como 120. O sea, ¿y los 380 dónde están, hermano? ¿Qué se hicieron? Se fueron. ¿Pero por qué se fueron? Porque perdieron la fe. No les duró mucho la fe en que esa promesa de Cristo era una realidad que Él iba a cumplir en su vida, de acuerdo a lo que Él había prometido. Él dijo: los voy a bautizar con mi Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero algunos perdieron la fe, hermanos, y eso está hoy en día también sucediendo en la iglesia. Muchos han perdido la fe. Dice: bueno, el bautismo en el Espíritu Santo a lo mejor no es para mí, a lo mejor no estoy preparado, a lo mejor no soy tan espiritual para poderlo recibir. Y de esa manera vamos diluyendo, hermanos, nuestra fe en la promesa de Cristo. Si usted es hija de Dios, si es hijo de Dios por la sangre de Cristo, la promesa es para usted. La promesa es para mí. Y yo debo de creerla, porque las promesas de Dios, hermanos, se reciben por fe. Si usted cree que el bautismo en el Espíritu Santo es suyo, porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y usted lo cree, hermanos, que Jesús va a cumplir esa palabra, usted debe de mantener esa fe, esa confianza en la promesa de Dios hasta que sea una realidad en su vida. Es lo que le pasó a Abraham. Abraham creyó la palabra, dice la Escritura. Y como creyó la promesa que Dios le había dado, él perseveró en esa fe, en esperanza y contra esperanza, hasta el momento cuando él vio materializado, vio realizado la promesa. Entonces la promesa ya no era una promesa, sino que era un hecho. Ya la promesa no era promesa, sino se convirtió en una realidad. Hermano, el Dios quiere que el bautismo en el Espíritu Santo se convierta en una realidad en su vida. Que no sea una promesa. Hermano, la promesa está ahí, Cristo la dio, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer de esa promesa una realidad por medio de la fe. Perseveremos en la fe, como los 120. A diferencia de los demás, ellos se mantuvieron porque seguían creyendo en la promesa de Dios. Lo segundo, hermanos, que yo veo implícito ahí es la humildad. Se requiere humildad para recibir el Espíritu Santo. Se requiere, hermano, de declararnos necesitados. ¿Por qué los discípulos se mantuvieron ahí? Dice la palabra de Dios. Jesús les declaró en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ustedes necesitan de mi poder. Necesitan del poder del Espíritu Santo para que puedan vivir como cristianos en el mundo que van a enfrentar. Para dar testimonio de la salvación, que es la misión que Él estaba encomendando a la iglesia. Él dice: recibiréis poder para. Hermanos, si los discípulos hubieran sido orgullosos o autosuficientes o no humildes, ellos hubieran dicho: no necesitamos el Espíritu Santo, vamos a hacer la obra porque nosotros somos capaces de hacerlo. Si ya vimos a Jesús durante 3 años y medio, lo vimos cómo Él hacía las cosas, y así como Él lo hizo, también nosotros lo vamos a hacer, no hay problema. Ya tenemos el patrón, ya tenemos la forma. Algunos dicen: ya tengo la fórmula para vivir la vida cristiana. Otros dicen: ya tengo yo la fórmula para poder servir a Dios. Y viven de acuerdo a su voluntad y hacen las cosas de acuerdo a su criterio y no al criterio del Espíritu Santo, y por eso fracasan. Pero los discípulos, hermanos, fueron humildes. Y ellos dijeron: si Jesús dice que yo necesito el poder del Espíritu Santo para vivir para Él y para servirle, me declaro necesitado, hermano. Eso significa humildad. La humildad, hermano, echa fuera el orgullo. La humildad echa fuera la autosuficiencia. La humildad nos hace vernos dependientes de Dios. La humildad nos hace, amado hermano, depender de la gracia, misericordia y poder de Dios en nuestras vidas. El orgullo es lo contrario. El orgullo nos dice: tú puedes hacerlo. Claro que eres capaz de hacerlo. No necesitas a los hermanos, no necesitas al pastor, no necesitas al Espíritu Santo para hacerlo. Ya tú eres capaz de hacer las cosas y alcanzar el éxito. Mentira, hermano. Al menos no está en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que necesitamos el poder del Espíritu. Mire, como cristianos, hermanos, no digamos como siervos. Ser siervo es otra cosa. Como cristiano, no podemos vivir sin el Espíritu Santo, sin la gracia, el respaldo, el poder, la sabiduría del Espíritu Santo. No hay ningún cristiano en el mundo que pueda vivir, hermanos, separado del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra bendición, es la fuente de nuestro poder espiritual para vivir la vida cristiana. Aún más, como servidor. Hermano, si usted está sirviendo en la iglesia, yo le hago un llamado. Usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, si no, el combustible para servir a Dios se le va a terminar pronto. Y lo que usted va a hacer es o servir en la carne o renunciar al servicio. Porque es imposible que una persona pueda tener, hermano, el combustible espiritual para servir a Dios en medio de pruebas, en medio de enfermedades, en medio de batallas, en medio de tentaciones, en medio de todos los ataques del diablo, hermano. Porque el diablo adversa la vida cristiana y el diablo adversa el servicio a Cristo que hacemos en la iglesia. Y si no tenemos al Espíritu, hermanos, vamos a terminar mal. Entonces hay que ser humildes y decir: Espíritu Santo, te necesito. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Espíritu Santo, te necesito. O sea, lo acabamos de cantar. Hagámoslo una realidad. Hermano, donde hay humildad, el Espíritu Santo se manifiesta, hermano. Donde hay humildad, el Espíritu Santo llena, gloria a Dios. Nada menos ayer estábamos leyendo ahí con los nietos, leyendo ese maravilloso pasaje de la Escritura que les acabo de citar, Mateo capítulo 3 al final. Creo que es versículos 16 y 17. Habla del momento cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Hermano, Él era el Hijo de Dios sin pecado. Sin embargo, Jesús descendió a las aguas del Jordán. Y la razón por qué Jesús descendió a las aguas del Jordán
no era porque Él se iba a arrepentir de algún pecado, porque la Biblia dice un cordero santo sin pecado, sino que Él dijo, así lo dijo el Padre y así hay que hacerlo. En otras palabras, la humildad en Cristo, hermanos, lo llevó a identificarse con todos aquellos nosotros, pecadores, que un día íbamos a descender, hermanos, a las aguas como testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, que siendo indignos pecadores, hemos recibido por misericordia para el que se humilla. Porque entrar a las aguas es un símbolo de humildad. De tal manera que cuando Jesús, hermano, entra a las aguas del bautismo y es bautizado por Juan, dice la Biblia que cuando Él salía, mire qué importante, después de la humildad viene la bendición de Dios. Cuando Él salía del agua, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma, una forma corporal, ¿verdad? No significa que el Espíritu Santo es una paloma, hermano, sino que la Biblia dice cómo, ¿verdad? Una manera simbólica. Y fue para ese momento, no para todos los momentos, fue para ese momento específico, para dar testimonio de que el Espíritu Santo había descendido sobre Cristo y dice, y reposó sobre Él. Pero fue después de que Él salió del agua, hermano. Es decir, mostró la humildad, la humillación, cuando el Espíritu Santo vino y reposó sobre Él. Los discípulos, Jesús les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que ustedes reciban la llenura del Espíritu, porque cuando ustedes la reciban van a tener mi poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y solamente los que fueron humildes esperaron. Hermano, la oración requiere humildad. Cuando usted busca a Dios, no viene para reclamarle a Dios, hermano. Por favor, nunca vaya a cometer ese pecado de reclamarle a Dios, y algunos hasta levantan el puño contra Dios. Cuando venimos a orar, la oración es un acto de humildad, es un acto de humillación. Señor, yo no te vengo a reclamar nada, al contrario, te vengo a suplicar, te vengo a pedir, te vengo, Señor, con un corazón contrito y humillado, que son los corazones que Dios no desprecia. Señor, vengo para buscarte. Entonces, hermano, la fe de que el bautismo es mío, porque es promesa de mi papá, y papá suyo también, papá Dios, ¿verdad? Nuestro Padre. Es una promesa mía que la voy a convertir en una realidad, no en una promesa, sino en una realidad en mi vida. Segundo, hermanos, la humildad, reconocer que necesito al Espíritu, reconocer que necesito el poder del Espíritu Santo para vivir para Cristo y para servirle en lo que Él ha llamado a la iglesia a hacer. Y en tercer lugar, la oración. Dice la palabra que permanecieron unánimes, dice en el versículo 14, permanecieron unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los discípulos, todos los que estaban ahí. Y dice el versículo 15 que los que se habían reunido ahí eran como 120 en número. Y el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hay ahí una punto A, punto B, donde podemos sacar una deducción, que fueron 10 días los que ellos permanecieron en oración. Hermanos, el buscar el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y otras necesidades que a través de la oración nosotros buscamos a Dios, requiere perseverancia. La oración requiere perseverancia. Recibir algo de Dios requiere perseverancia. Si usted no lo recibe el primer día que usted pide, siga orando. Si no lo recibe el segundo día, siga orando. Tercero, cuarto, quinto. Pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses, pasa un año.
Abraham oró 25 años para hacer una realidad en su vida la promesa de Dios. No todas las, gracias a Dios que no todas las peticiones que hacemos tenemos que esperar 25 años, hermano. Pero lo que nos da a entender ahí la palabra es que se requiere oración perseverante. Hay un dicho por ahí de los ancianos que dice que tanto que va el cántaro al río, que al fin se va a quebrar, ¿verdad? Es decir, imaginen la sabiduría de la comunidad. Está hablando de la perseverancia, tanto que va el cántaro, es decir, tanto que se trabaja, tanto que va y viene. Un día se va a quebrar, un día la gloria de Dios va a caer sobre su vida, un día el Espíritu Santo lo va a llenar, un día la gloria de Dios, hermano, lo va a usted a saturar para que usted tenga en su corazón el cumplimiento de esa promesa de Dios. Así que, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo aquí en el Génesis de la iglesia implica fe, implica humildad, necesito el poder de Dios en mi vida, e implica también perseverancia. Orar, Señor, dame tu espíritu, lléname tu espíritu, Señor, dame lenguas angelicales para adorarte, Señor, para interceder por las naciones del mundo, para que se vuelvan a ti, y decir, hermano, la gloria de Dios nos va a visitar si nosotros tenemos fe, si mostramos un corazón humilde y si perseveramos pidiéndole al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren orar para que el Señor lo llene con su Espíritu Santo? ¿Tiene fe? Porque la promesa es suya. No es de otra persona, es suya. Si usted es una hija de Dios, fe, humildad de corazón y pedirle a Dios que Él nos dé lo que Él nos ha prometido, perseverar en la oración. Hermano, yo desafío a los jóvenes. Los jóvenes necesitan la llenura del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones en la vida, para poder marcar la vida para Dios, para entregarla a Dios, para dedicarla a Dios. Los ancianos también, todos necesitamos, amado hermano, la llenura del Espíritu Santo fue diseñada para cada hijo de Dios, sin distinción alguna. Póngase de pie, por favor, y los que quieran venir aquí al altar para orar, si usted está enfermo, venga y ore y dígale, Señor, por la llaga de Jesús me declaro sano. Si usted quiere recibir la llenura del Espíritu Santo, venga y dígale, Señor, yo necesito tu poder en mi vida, necesito esa llenura del Espíritu Santo. Si usted está orando por alguna persona, familia, alguien por el cual usted intercede, ore al Señor y crea que Dios va a obrar ese milagro en su vida o en la vida de otros en esta hora, Padre. Comience a orar al Señor.